Buenos días a todos. Empezando el bloque de neonatología, vamos a empezar con la charla de la doctora Ingrid Portillo, promoción 2011 Univalle, pediatra puericultora de Cali, Colombia, con el tema inducción de la lactancia y relactancia. Buenos días, yo soy Ingrid Lorena Portillo, médica pediatra de la Universidad del Valle, asesora de lactancia de Prolactal. El día de hoy les voy a acompañar con la charla sobre inducción de la lactancia y relactación y agradezco mucho a los organizadores por su invitación. Para empezar con el tema, vamos a definir qué es una relactación o una reinducción de la lactancia. Es ese proceso que una mujer que ha interrumpido por algún motivo su lactancia, sin importar el tiempo que lleve como tal, puede volver a producir leche sin la necesidad de haber pasado por un proceso de embarazo o de parto. Asimismo, esta inducción de la lactancia, también conocido como lactancia adoptiva, es cuando una persona que nunca estaba embarazada produce leche materna. En esta diapositiva les quiero mostrar las cifras de la última encuesta nacional de nutrición con respecto a lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses y vamos a notar que tenemos unos valores relativamente muy bajos. Quisiéramos que fueran más de 36, 42%, pero también enfocarnos que estas son oportunidades de trabajo con todas estas familias que dejaron su lactancia para volver a ella. Quiero que con esta charla se lleven el mensaje de que siempre hay esperanza para todas aquellas familias y bebés que tuvieron dificultades de su lactancia para volver a resembrarle, para volver en este camino. Como siempre, es mejor la prevención. Es mucho más fácil abordar a una familia, a una mujer, a un binomio, cuando están empezando a presentar dificultades con su lactancia para evitar que se presente este destete temprano que hacer un proceso como tal de relactación. Y esta prevención nos incluye a todos, en todos los ámbitos en los que el binomio y la familia se estén desarrollando, pero principalmente como personales de salud, como todos los servicios que atienden estas familias, debemos estar preparados para afrontar, para acompañar, para detectar dificultades tempranas. Esto lo podemos hacer a través de los programas como las instituciones amigas de la mujer y de la infancia, también con que toda persona que esté en contacto con este binomio, médicos, pediatras, ginecólogos, personal de enfermería, de vacunación, estén capacitados por lo menos en lo básico sobre lactancia materna y hacer que la comunidad cada vez más abrace a estas familias para poderlas acompañar. Para entender por qué todo lo que vamos a hablar de relactación funciona, hay que hablar sobre la fisiología básica de cómo se produce la lactancia materna. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que hay como 3 factores básicos, que es la prolactina, la oxitocina y el factor inhibidor de la lactancia. La prolactina es aquella hormona que estimula que se inicie la producción de leche materna, presenta unos picos más altos 20 minutos después de cada vez que el bebé succiona, por lo tanto estimular la succión va a hacer que estimulemos los picos y que cada vez tengamos más leche y estos picos se elevan aún más si esa succión o esa estimulación se hace durante la noche. La oxitocina es la otra hormona relacionada directamente con la lactancia y su función es ayudar a la eyección de la leche, iniciar ese proceso de salida como tal de la lactancia. Es importante también que sepamos que la oxitocina se inhibe con factores de estrés, que en una familia lactante, en una familia que acaba de tener un bebé, pues van a haber muchos, entre ellos la ansiedad, el miedo, las dudas e incluso el dolor. Y por otro lado, pues se va a estimular por el contacto piel a piel, por los sentidos. Y el otro factor que influye es el factor inhibidor de la lactancia. Este es un factor que se encuentra en la leche materna, que se acumula en la leche materna y que, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que me inhibe la producción de prolactina y así inhibe la producción de leche. Cuando un bebé lacta apropiadamente, cuando un bebé succiona y extrae leche apropiadamente, pues va a estar sacando ese factor del cuerpo de la mamá y se va a estimular la producción de prolactina. Cuando tenemos indicación o cuando debemos pensar en una posibilidad de una relactación o una inducción de la lactancia. Uno, pues aquellos bebés lactantes que estuvieron enfermos, que tuvieron que ser separados de sus mamás y por lo tanto su lactancia se vio alterada. Por ejemplo, el caso de los prematuros que permanecen mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos. También en aquellas mamás que tuvieron que suspender su lactancia por diferentes razones. Hay razones que son médicas, hay razones que en muchos casos no eran necesarias, pero sin importar eso, si esa causa ya se solucionó o no era una razón
apropiada para suspender la lactancia, pues podemos volver a reindicar esta en cualquier tipo de destete haya sido temprano. Y para la inducción de la lactancia se usa en aquellas familias que están adaptando a un lactante a su nuevo hogar, aquellas familias mediante el cual su hijo llega a través de una madre subrogada, o aquellas familias de parejas homosexuales que hacen procesos de fertilidad. Factores de éxito para que se lleve a cabo una relactación o una inducción y que podamos tener estos procesos de manera apropiada. Dos fundamentales que les voy a estar reforzando durante la charla. Uno es que la mamá tiene que tener un fuerte deseo y una fuerte motivación para hacer el proceso. Es de las cosas más importantes. Y el otro, una estimulación adecuada y frecuente de los pezones. Intervenir en que este proceso se realice más fácilmente. Por ejemplo, la edad del bebé, la literatura muestra que entre más pequeños sean los niños, más fácil es que ellos logren agarrarse el seno y logre realizarse la inducción o la relactación. La otra es qué tan dispuesto, qué tan interesado se muestra este bebé a mamar, a prenderse el pecho. Hay unos bebés que logran agarrarse e inmediatamente se colocan, hay otros que necesitan un proceso más largo, pero entonces entre más fácil sea eso, pues obviamente el proceso va a ser más corto. También el tiempo que lleva el bebé en el estado destetado, entre menos tiempo, más fácil va a ser que retome la succión. La experiencia alimentaria que tenga este niño, cómo estuvo alimentado mientras no recibió leche materna, si recibió fórmulas, si ya empezó alimentación complementaria, si se le dieron teteros. Y por último, detectar cuál fue la causa por la cual este niño se destetó para poderla corregir. Si no la corregimos, pues seguirá presente y seguirá siendo un factor que intervenga. Por ejemplo, si presenta un frenillo, si tiene un mal agarre, si es una alergia a la proteína de la leche de vaca, todo eso nos tocaría corregirlo antes. También tenemos factores que van a influir, como son, por ejemplo, la motivación. Vuelvo a repetir, es fundamental que la mamá esté motivada, que esté animada, pero también debemos conocer cuál es la motivación de esa familia y de esa mamá para lactar, porque algunas van a tener una motivación, obviamente, conocen los beneficios de la salud incontables que tiene la leche materna para sus bebés y lo quieren para ellas y para su bebé. Pero hay otras familias que su principal motivación es mejorar el vínculo, mejorar el apego, mejorar la relación entre esa mamá y ese bebé. Y esto suele ser un factor muy importante, sobre todo en los procesos de inducción de madres adoptivas, de parejas que tuvieron bebés por madres subrogadas, porque ellos ese vínculo lo consideran fundamental. También el intervalo en las relactaciones entre una lactancia y la otra, entre menos tiempo sea, pues obviamente va a ser más fácil. Hay que mirar cómo está el estado de los senos de esta mamá, si esos senos están lastimados, si tienen fisuras, si tuvieron alguna intervención quirúrgica antes, pues pueden afectar o demorar un poco este proceso de relactación. Y qué apoyo tiene esta mamá, qué entorno le está acompañando y le está motivando para que continúe en el proceso. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo iniciar, cómo vamos a empezar ya como tal la relactación. Primero hay que abordar a la familia y a la mamá para hablar con ellos y conocer sus expectativas y sus objetivos y muchas veces aterrizar esas expectativas y esos objetivos. Es posible que en algunas ocasiones no lleguemos a una lactancia materna exclusiva y eso es algo que hay que comentarlo con la familia, pero también hay que informarles que en lactancia toda gota de leche materna cuenta y así poderles bajar un poco la ansiedad para que sigan con su relactación. Identificar cuál fue la dificultad inicial que presentó esta familia en la lactancia para corregirla, tenerlos informados, que ellos sepan en qué consiste el proceso, cómo se va a hacer, qué tiempos llevan, qué es normal, qué no, la motivación nuevamente, y quitar todos aquellos factores que en ese momento puedan estar interfiriendo con la lactancia, como lo pueden ser los chupos, los biberones, medicamentos que reciba la mamá que interfieran con la producción adecuada de leche, como pueden ser los anticonceptivos orales u otros. Es un apoyo continuo. De nada sirve que usted identifique que hay una familia que tiene el chance de relactar o de hacer inducción de la lactancia y les dé información y los deje solos. No lo van a lograr solos. El segundo factor importante es hacer una estimulación de los pezones y de las mamas de manera adecuada y constante.
Y esto lo vamos a hacer a través primero de la succión. Son bebés que van a tener que estar succionando o poniéndose el pecho muchas veces, muy frecuentemente y además cada vez que el bebé muestre interés. La idea es que lo hagan cada hora o cada 2 horas. Otro factor que ayuda para la succión, el colecho. El estar piel con piel va a ayudar a que estos bebés se interesen más por lactar. Y además ya sabemos que vamos a estimular las tomas nocturnas donde se van a producir mayores niveles de prolactina. Y el otro, asegurar un buen agarre. Si no tenemos un buen agarre, una buena succión, una buena extracción de leche, no va a ser posible que hagamos una buena producción. También para estimular los pezones tenemos otras opciones, porque hay momentos en que el bebé apenas está aprendiendo o no muestra interés para agarrarse al seno o todavía no lo logra, pues vamos a tener que hacerlo esto de manera artificial o de manera diferente como es a través de la extracción, ya sea manual, mecánica o combinada. Manual hay técnicas como la técnica Marmet que pueden buscar en internet, mecánica a través de los extractores de leche eléctricos que suelen ser bastante útiles. Nuevamente el contacto piel a piel es fundamental en este proceso y uso de instrumentos como los relactadores que nos van a ayudar a nutrir y a estimular. Tercero, pues tenemos que darle a este bebé un aporte temporal de nutrición y de suplemento. Obviamente muchas de estas mamás no van a tener al principio la cantidad de leche que su bebé necesita para garantizar su adecuada nutrición y su adecuado desarrollo, que es nuestro principal objetivo en ese momento. Entonces, el dar sus suplementos nutricionales, pues le van a dar la nutrición que ellos necesitan, pero además van a animar al bebé a que succione el pecho y agarre más fácilmente. ¿Cómo vamos a dar esta suplementación? La podemos dar con dedo jeringa, la podemos dar con vasito, la podemos dar con cuchara o la podemos dar con relactación. Sí es muy importante suspender todos los teteros o todos los chupos que se estén usando. ¿Y qué vamos a dar ahí? Idealmente leche materna. Si es un bebé que no se está agarrando bien al seno, que no está succionando bien, pero su mamá con las extracciones logra sacar leche materna, pues idealmente lo primero que debemos dar es esa leche. Y si no es suficiente o en verdad todavía no hay producción de leche, lo que vamos a hacer es dar la fórmula láctea o la fórmula infantil que bebé esté usando y que sea apropiada para su edad. Vamos a hablar un poquito de los relactadores. Son estos instrumentos que constan de un dispositivo donde se ubica el alimento, una sonda nasogástrica que llega hasta el pezón y por el cual el bebé, mientras está succionando el seno, está teniendo los aportes nutricionales que necesita y va estimulando también la producción de leche. Son más útiles en menores de 3 meses, pero no significa que no los podamos usar y que no vayamos a darle la oportunidad a bebés más grandes de usarlos, porque pueden ser, por ejemplo, el bebé de la foto se nota que es un bebé mucho más grande. ¿Cómo se usa? Pues se coloca la leche en el recipiente, la punta de la sonda va a ir dirigida en el pezón hacia el paladar. Vamos a dar en volúmenes pequeños, pero muy frecuentemente para hacer esta estimulación frecuente de la que hablamos y saber que inicialmente pues va a requerir ayuda extra a la mamá para poder manejar estos instrumentos mientras se acopla, mientras va cogiendo como cancha, por así decirlo. Tipsitos, pues que esta sonda, para tener la mano más libre, se puede pegar con micropor por fuera de la areola, que se puede colocar el instrumento, el contenedor en medio y sostén de la lactancia para dejar más manos libres, y que es normal que el bebé inicialmente no le sea tan fácil coger el relactador. Apoyo continuo, acompañamiento permanente para que las mamás se sientan acompañadas y para que podamos corregir si hay alguna dificultad en la marcha. Otra parte del relactador es que tenemos que verificar que el bebé, cuando lo esté usando, está haciendo una succión efectiva. Entonces eso lo hacemos mientras vemos que cuando succiona hay momentos en que deglute, que es un bebé que permanece un tiempo considerable en el seno, que no se duerme rápido mientras está lactando, y obviamente pues vamos viendo cómo disminuye el nivel de contenedor de lo que colocamos mientras el bebé va succionando. Aquí hay imágenes de cómo se hacen los relactadores caseros, o sea, el dinero o la capacidad económica no puede interferir o no debería interferir en la posibilidad de relactación, porque se hacen con un tetero y con una sonda nasogástrica y micropor. Y este es un llamado para que nosotros y nuestros centros de atención de recién nacidos, unidades neonatales, pues miremos
Otras maneras de alimentar a estos chiquitos que en muchos lugares se hace, como con el vasito, como con la jeringa, y vayamos o saquemos los teteros de nuestras unidades porque de verdad interfieren de manera importante con el futuro de la lactancia de estos bebés. Hay otras medidas que podemos tomar y son medidas que hay que tener en cuenta que sin todo lo demás no nos va a funcionar. Y normalmente se usan más en aquellos procesos de inducción de la lactancia. Estas medidas son, por ejemplo, los preparados hormonales como los anticonceptivos orales. ¿Qué buscamos? Buscamos que hagan los cambios en el cuerpo como si estuvieran embarazadas, como simular un embarazo. Entonces vamos a estimular el crecimiento de los senos, el aumento de los alveolos secretores. Normalmente se van a usar 2 meses antes de la llegada del bebé. Entonces, como les dije, para lactancias de bebés adoptivos, cuando se tiene la oportunidad de saber en qué momento puede llegar el bebé, pues ya la mamá va a tener bastante tiempo para poderse preparar, o aquellas familias que tienen madres subrogadas que saben en qué momento probable van a nacer el bebé, pues pueden empezar este proceso. Tenemos también en estos los galactogogos, el que está reconocido, el que ha demostrado que funciona es la domperidona a una dosis de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. No usarlo por más de 2 semanas. También es importante que no lo vayamos a quitar abruptamente, sino que vas a quitar lentamente. ¿Y qué vamos a observar en estas mamás? Entonces vamos a observar cuando empecemos el proceso de lactancia, de relactación, algunos cambios en el cuerpo de la mamá. Ella va a empezar a notar que sus senos van a cambiar, que sus areolas, que sus pezones se van a poner más oscuros, que sus senos se van a poner más grandes, más tensos. Posteriormente irá notando que hay gotas de leche que van saliendo por su pezón y cada vez va a ser mayor el volumen de la producción de leche. ¿Qué vamos a estar observando en el recién nacido o en el bebé? Vamos a estar observando cómo es su orina, pues que orina frecuentemente, más de 5 veces al día, y a medida que cada vez ingiera más leche materna de la que está produciendo la mamá, pues vamos a ver cómo sus deposiciones van a cambiar hacia las deposiciones de los bebés que están con lactancia, más blandas, más color mostaza. También tenemos que observar cómo está la actividad de este bebé. Tiene que ser un bebé que se note activo, alerta, que coma con facilidad. Si lo vemos muy somnoliento, si lo vemos con poco interés, puede ser que no estemos dando la cantidad de nutrientes que él necesita. Hay que hacer un seguimiento semanal de este bebé, hay que pesarlo semanalmente para mirar si en verdad está aumentando peso y no dejar a esta mamá, como les dije, sola o a esta familia todo. Y la otra que vamos a ver es que cuando se están usando los suplementos, a medida que la mamá produce más leche, el bebé cada vez va a estar requiriendo menos cantidad de la suplementación. Ya establecimos la lactancia, ya la reinducimos, ya la relactamos. Entonces, ¿qué hacemos con ese suplemento? Pues lo vamos a ir disminuyendo de manera paulatina. El volumen del total que le estamos dando en el día, pues lo vamos a ir quitando de 50 a 60 centímetros cada 5, cada 6 días. Observamos cómo reacciona este bebé. Si después de una semana de haber disminuido el suplemento, él continúa ganando peso, se ve que nos está quedando con signos de hambre, pues continuamos disminuyendo de a 50 cc. Y si por el contrario nosotros vemos que ese bebé no nos ganó peso o se nota con muchos signos de hambre, pues nos devolvemos y hacemos esta disminución más lentamente. En conclusión, y es algo que quiero que les quede como fijo, y es que las lactancias son posibles para casi cualquier mujer, para casi cualquier familia. No las dejemos solas, no las abandonemos, démosles las oportunidades de lactar. Se necesita una motivación adecuada, una educación afectiva y un apoyo constante. Gracias. A continuación tendremos a la doctora Yara Oñate, promoción 2015 Univalle, pediatra, Hospital Universitario del Valle, Clínica Imbanaco, Cali, Colombia, que nos va a presentar el tema hiperproducción de la leche materna. Es un gusto compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy les voy a hablar de un tema que se llama hiperproducción láctea. Para los que no me conocen, mi nombre es Yara Oñate, yo soy pediatra de la Universidad del Valle, consultora internacional en lactancia materna y BCLC. Este tema es muy importante porque muchas veces nos preocupamos solo por la baja producción láctea de las madres, pero hay madres que tienen una producción excesiva que si no
intervenimos pueden generar que se acabe la lactancia o tengan complicaciones que hagan que su lactancia no sea satisfactoria. La hiperproducción láctea o hipergaláctea, que es otro término que se utiliza, es la producción de leche materna en exceso de volumen requerido para el crecimiento de bebés sanos según los estándares internacionales. No hay un término preciso para poder definir porque hay definiciones distintas de la cantidad de volumen en exceso, pero más o menos un bebé a término promedio consume entre 450 y 1200 ml por día. Entonces, si se aumenta más de este rango, podríamos hablar de una hiperproducción láctea. Hay factores que regulan la homeostasis de la producción de leche, como la cantidad de tejido glandular mamario, la distensión alveolar en la mama, las vías neuroendocrinas que conocemos de la prolactina, la oxitocina, el grado y la frecuencia del vaciamiento de la leche que se relaciona con el factor inhibidor de la prolactina, y actualmente se están estudiando otros factores bioactivos que pueden mediar algunas de las acciones previamente atribuidas solo al factor inhibidor de la prolactina, como es la serotonina. Existe evidencia que hay dos mecanismos que interactúan regulando la tasa de síntesis de leche. El primero es el factor inhibidor de la prolactina y el segundo es un cambio de configuración de los receptores de la prolactina cuando hay una distensión de los lactocitos. Cuando se da la producción de leche hay tres fases, que es la lactogénesis tipo 1, que se da que inicia antes del parto hasta los primeros 2 o 3 días. Posteriormente se da la lactogénesis 2, que es la famosa bajada de leche, donde las mamás presentan congestión mamaria, que se da en el tercer cuarto día posparto. Y posteriormente se da la lactogénesis 3, donde las primeras dos fases van a estar más relacionadas, condicionadas con un sistema neuroendocrino, pero ya en la lactogénesis 3 va a haber un mecanismo local de autorregulación dentro de la glándula mamaria, y ese es el factor inhibidor de la proteína, que es una proteína de suero producida por los lactocitos que regula la síntesis de leche. A mayor concentración de factor inhibidor de la prolactina va a cesar la secreción de leche, y esa mayor concentración se va a dar cuando la mama está muy llena y no hay un vaciamiento de esta. Esta no va a cambiar el contenido de la leche, sino su volumen, y no tiene relación una mama con otra, o sea que si dejamos de hacer estímulo en una mama, esto no va a afectar a la otra. Este mecanismo es muy importante debido a que es el que vamos a tener en cuenta para el manejo que le vamos a hacer a las pacientes con hiperproducción. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta la diada madre e hijo cuando presenta a la madre una hiperproducción? Es lo que tenemos que tener en cuenta para diagnosticarlo, porque pues no vamos a medirle el volumen de secreción de leche a la mamá, sino que vamos a tener en cuenta los síntomas que presenta para poder diagnosticar o considerar una hiperproducción. Entonces la mamá puede tener un crecimiento excesivo de los senos durante el embarazo, más de 2 copas de crecimiento, puede presentar congestión mamaria persistente o frecuente, salida abundante de leche por ambos senos, obstrucción de conductos, mastitis recurrente, congestión recurrente, ampollas y vasoespasmo en pezones. Esos son los síntomas maternos. Y en el bebé puede haber una excesiva ganancia de peso, aunque esto es relativo en niños con peso normal y hasta con bajo peso, porque empieza a presentarse en casos muy extremos rechazo por parte del bebé de la alimentación. Tiene dificultad para lograr el agarre sostenido y profundo. Entonces son niños que pelean con el seno, que están muy irritables con el pecho, y cuando se alimenta hay un signo característico que es que ustedes sienten como un clic en la alimentación, y eso es el bebé tratando de detener la cantidad de leche que le llega a la boca. Entonces cuando está succionando pueden sentir un clic cuando se alimenta.
También pueden presentar asfixia y tos en el momento de la alimentación y se retira durante las alimentaciones para tratar de contener la cantidad de leche que le está saliendo. Y esos niños pueden tener síntomas gastrointestinales que a veces se pueden confundir con cólicos de lactantes o un inicio de una alergia a la proteína en la leche de la vaca. Entonces presentan reflujo, presentan vómitos, gases, reflujos o heces explosivas. Esto se debe a que como hay una cantidad de leche excesiva, el bebé no va a poder drenar toda la leche que tiene el seno. Entonces, al no drenar toda la leche, va a tomar por lo general solamente la primera parte donde hay más lactosa y el contenido graso se va a quedar en el seno. Entonces, como es una carga tan alta de lactosa, puede ser que sobrepase la cantidad de lactasa que tenga el bebé y producir estos síntomas gastrointestinales. Hay 3 tipos de hiperproducción láctea. Está la autoinducida, la iatrogénica y la idiopática. La autoinducida se da principalmente porque las madres o tienen miedo de quedarse con una baja producción o quieren almacenar mucha leche para cuando se vayan hacia el trabajo y lo hacen de una manera muy temprana y sacan unas cantidades que realmente no requieren o porque tienen un deseo de poder donar leche. Entonces estas madres recurren a un bombeo excesivo, a tomas de galactógogos naturales. La iatrogénica se da por malas recomendaciones de los trabajadores de la salud, donde se recomiendan pues por alguna circunstancia de baja producción galactógogos y extracciones sin hacerle un seguimiento a las mamás, sin hacerle una individualización a cada una de las madres del tratamiento que va a hacer y cómo lo debe de hacer. Entonces pueden producirle una hiperproducción. Y están las idiopáticas donde no hay una etiología clara, no se sabe por qué ocurre. Algunas veces es de una manera transitoria, al mes, a los 2 meses mejora. Hay otras que son de más difícil manejo y llevan muchas complicaciones, pero no se tiene como una razón por qué estas ocurren. Anteriormente esta hiperproducción láctea idiopática se relacionaba con niveles de prolactina muy altos, hiperprolactinemia, pero realmente ya se ha evidenciado que no existe una correlación del nivel de prolactina y producción cuando llega a ciertos niveles. Entonces, pues esa no es una etiología. No se recomienda hacer pruebas de laboratorios ni pruebas diagnósticas por imagen de la hipófisis cuando estamos hablando de hiperproducción. Se diferencia de la ingurgitación mamaria por falta de edema intersticial, entonces las mamás no van a estar como edematizadas, sino es solo un volumen excesivo que sí le puede causar una obstrucción y una mastitis. Y por persistencia de estos síntomas, más de 2 semanas, o sea, 2 semanas donde ella siente excesiva congestión, plenitud de las mamas, que no se relaciona pues con la bajada de leche que le ocurre a todas las mujeres. Respecto al manejo, lo más importante es la prevención. Entonces hay que hacer intervenciones conductuales y asesoramientos anticipatorios para evitar una hiperlactación autoinducida e iatrogénica. Entonces siempre las recomendaciones para cada madre deben ser individuales. Hay que hablarles acerca de los mitos, de los volúmenes que deben tener en cada etapa, de los patrones normales de alimentación, de que es normal que un bebé pueda llorar a las 2 horas, antes de las 2 horas, de los patrones de sueño de un recién nacido, porque eso las lleva a que crean que tengan una baja producción y consuman galactógogos, ya sean naturales o formulados. También a las cantidades de leche que almacenan, porque esto debe ser dependiendo de cada día de lo que ellos necesitan. Si va a ser una mamá que va a trabajar en medio tiempo, tiempo completo, cada una de ellas debe hacer un almacenamiento diferente. Cuando ya tenemos una hiperproducción láctea, en ausencia de datos sobre la eficacia relativa de las diferentes intervenciones que podemos hacer, se recomienda inicialmente usar técnicas que son de bajo riesgo y posteriormente continuar con uso de sustancias o medicamentos si se llegan a requerir.
Entonces, una de las recomendaciones inadecuadas que la mayoría de veces se hace es darle horarios de alimentación al bebé para disminuir esos síntomas de reflujo gastrointestinales que están presentando, y eso no lo debemos de hacer. Debemos continuar con una alimentación a libre demanda del recién nacido. Lo que vamos a hacer es ponerle un horario a la alimentación por cuál mama se va a utilizar para alimentarlos. Entonces se utiliza la alimentación por bloque. Vamos a empezar con bloques de 3 horas. Entonces por 3 horas se va a alimentar de una mama y por 3 horas de la otra mama las veces que el bebé lo requiera. Esto se debe hacer bajo una supervisión médica de un experto de lactancia para evitar que la mamá vaya a presentar problemas de obstrucción, de mastitis, de congestión mamaria relacionada a no utilizar la mama durante algunas horas. Esto con el fin es de tratar de evitar estimulación en la mama y que la mama se llene y el factor inhibidor de la prolactina aumente su concentración y empiece a disminuir la secreción de leche. Para hacer esta técnica y que esta técnica sea tolerada, se recomienda a la mamá hacer un reset, o sea que vamos a hacer una extracción de ambas mamas, idealmente con un extractor doble eléctrico, pero si no se tiene, se puede hacer con cualquier tipo de extracción o con extractor manual, donde va a hacer un vaciamiento total de ambas. Después del vaciamiento vamos a empezar con los bloques de alimentación de 3 horas por un lado, 3 horas por el otro, y esto lo vamos a continuar durante 24 48 horas y vamos a revalorar a ver si requiere que estos bloques de horas se aumenten a 5, a 7, a 9 según la necesidad. Por lo general, la mayoría con bloques de 3 horas presentan una mejoría significativa que podemos después evaluar para mirar si ya no hay necesidad de hacer los bloques. Cuando la mamá vea que su seno está congestionado, el que no está utilizando, ella puede y debe hacer extracción idealmente manual, solo sacando lo que sea necesario para mejorar el disconfort, para no hacer una estimulación excesiva. Existen terapias herbales popularmente utilizadas como la menta, la salvia, las flores de jazmín, el sauscatillo para el exceso de producción de leche. Pero la dificultad que tienen estas terapias herbales es que no hay una evidencia clara de cuáles son las dosis, no se conoce bien los efectos que se pueden producir. En estas tablas se la nombro y los efectos adversos conducidos para tener en cuenta. El uso de la menta de manera tópica puede causar apnea, debilidad muscular y toxicidad infantil, entonces debemos tener mucha precaución. Debido al no consenso adecuado de cuál es dosis, por cuánto tiempo utilizarlo, yo me inclino más hacia el uso de medicamentos como parte de las terapias de las pacientes que no mejoren con las intervenciones de técnicas. Estos son los 4 medicamentos que se pueden utilizar en caso de hiperproducción. En el orden que los tengo, en la tabla es la recomendación de su uso. Dejar como última opción los agonistas de la dopamina como la carbagolina y la bromocriptina por el alto riesgo de terminar la lactancia para siempre. Entonces lo dejamos solo en caso de complicaciones severas debido a la hiperproducción láctea. Entonces está la pseudoefedrina, que podemos iniciar con dosis de 30 miligramos, evaluar cómo están a las 24 horas. Si no vemos ninguna complicación, ninguna disminución de la producción láctea, se puede aumentar a 60 miligramos. Todas las madres deben tener una vigilancia, tenemos que evaluarla a la semana para mirar cómo está su producción, para definir si debe continuar el medicamento o lo podemos ir suspendiendo. Otra medicación recomendada están los estrógenos, pero tenemos que tener en cuenta
que eso lo podemos usar como son estrógenos combinados después de las 6 semanas por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar tromboembolismo venoso y embolismo pulmonar. Entonces, después de las 6 semanas puede ser una opción de tratamiento para las pacientes con vigilancia estricta. O sea, debemos evaluar cómo está la semana porque pueden tener una disminución significativa. Entonces, evaluar y mirar si ya debemos suspender el anticonceptivo. Y está la carbegolina y la bromocriptina, que se recomienda más la carbegolina y como última opción bromocriptina en caso de que no tengamos disponibilidad de la carbegolina, y esta se debe usar dosis cada 3 a 5 días debido pues a la vida media que tiene el medicamento. Entonces se usa una vez y se revalora cuál es la evolución de la paciente. Hasta que se normalice la tasa de producción de leche, las madres pueden intentar algunas técnicas para mejorar y mantener una relación de lactancia directa positiva. Entonces se recomienda usar técnicas como de posiciones, como la posición de caballito, que es esta inicial, o la posición biológica donde la mamá va a estar hacia atrás y el bebé sobre ella. Esto es para que por medio de la gravedad la cantidad o el flujo de leche sea menor y el bebé esté dispuesto a tomar directamente del seno. Otra preocupación que se da cuando hay hiperproducción es que la cantidad de leche que tome el bebé solamente sea de alto contenido de lactosa y no esté la parte grasa. Esto lo podríamos mejorar haciendo un masaje previo de la mama y después pues darle el seno a la bebé para que haya contenido tanto de la parte de carbohidratos y proteínas como la de grasa. Y si necesitamos por alguna circunstancia hacer extracciones debido a que el reflejo eyectolácteo está muy fuerte o la mamá tiene congestión mientras que hace las técnicas de bloque, debe prevalecer el uso de extracción manual sobre otro tipo de extracción mientras que mejora el proceso de hiperproducción. No está recomendado el uso de vendajes y el uso de col en las mamas para disminuir la hiperproducción. Realmente no se ha identificado pues que genere algún beneficio. A manera de conclusión, si tenemos una diada madre e hijo con signos y síntomas de hiperproducción, lo primero que vamos a evaluar si se trata de una hiperproducción autoinducida o iatrogénica, ya sea por extracción excesiva o por uso de galactobubus. Pero si no encontramos alguna de estas, estamos ante una hiperproducción láctea idiopática. Y debemos hacer el manejo idealmente con bloqueo de alimentación bajo supervisión pues, de un experto en lactancia. Si vemos que no hay una mejoría clínica, podemos empezar con el uso de medicamentos como la pseudoefedrina, los anticonceptivos orales combinados y ya de última opción los agonistas de dopamina. Muchas gracias a todos por su atención, espero que haya sido de su agrado. Es un tema, la verdad que uno piensa que no es frecuente, pero sí lo es, y si no hacemos intervenciones puede acabar con la lactancia. Entonces aprovecho para la cuña que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto. El tema de este año es Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando. Muchas gracias. A continuación, el doctor Hernán Porras, quien es pediatra de la Universidad del Valle, neumólogo pediatra, actualmente es docente de la Universidad de McGill en Montreal, trabaja en el Children's Hospital, Montreal, Canadá, y el día de hoy nos comparte su tema, propuesta de manejo de la crisis asmática en urgencias. Bienvenido, doctor. Buenos días. Quiero agradecer al Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle y al doctor Carlos Alberto Velasco por esta invitación a participar en la celebración de los 67 años del departamento
en el barco de las controversias pediátricas 2022. Vamos a hablar sobre el manejo de la crisis asmática en niños, que siempre será un tema de actualidad y de innovación. Les quiero compartir un protocolo de manejo propuesto por la Sociedad Canadiense de Pediatría y Sociedades de Neumología Pediátrica, el cual se ha venido implantando y adecuando en los diferentes centros universitarios del país. Creo que este protocolo nos puede servir de base para comparar y adaptar a las condiciones de nuestra institución y nuestro hospital. En primer lugar, quiero hablar de los elementos para el diagnóstico de asma. La edad, usualmente después de un año. Los síntomas incluyen sibilancias acompañada o no de dificultad respiratoria, tos, disnea asociada al ejercicio, la frecuencia, recurrencia de síntomas en el tiempo y mejoría de síntomas después del uso de beta-2 agonistas de corta acción. La crisis asmática designa una deterioración aguda o subaguda de síntomas con signos de dificultad respiratoria que no responde en forma inicial al tratamiento o plan de acción establecido. Es importante saber que hay diagnósticos alternativos de broncoespasmo agudo, ya que no todo lo que silba es asma. Entre ellos quiero mencionar la bronquiolitis por debajo de los 1 o 2 años de edad, el cuerpo extraño en la vía aérea, compresión bronquial por tumor anillo vascular, anafilaxia, epiglotitis y patología cardíaca. En el marco de establecer una serie de parámetros que nos permitan determinar el estado clínico de un paciente con un ataque de asma y el tratamiento a seguir, se desarrolló desde hace algunos años unos parámetros que se van a llamar el PRAN. Es un score clínico validado de 12 puntos que permitiría a los profesionales de la salud evaluar la severidad de la dificultad y la respuesta al tratamiento en niños con diagnósticos de asma aguda. El PRAN entonces consta de 5 elementos a tener en cuenta, que son la saturación de oxígeno en el aire ambiente, la retracción supraesternal, la retracción del músculo escaleno, la entrada al aire y las sibilancias. Y a estos 5 parámetros se les atribuyen un puntaje que va a ser, en el caso de la saturación de oxígeno, si es menor de 92%, un puntaje de 2, si está entre 92 y 94, un puntaje de 1 y 0 si está más del 95%. La retracción supraesternal, si está presente 2, si está ausente 0. La contracción del músculo escaleno, si está presente 2, si no está presente 0. Y los últimos 2 parámetros, que son la entrada de aire y las sibilancias, se les va a dar un máximo de 3 en la siguiente forma. 1, si está disminuida la entrada de aire en la base. 2, si está disminuida la entrada del aire en la base y en el ápex. Y 3, si la entrada del aire es mínima o aún ausente. Y en las sibilancias, si está ausente, 0. Si las sibilancias son solamente expiratorias, 1. Si son inspiratorias y expiratorias, 2. Y 3, si son audibles sin la utilización del estetoscopio. El PRAN máximo es 12 y como ven acá en la diapositiva, el score o puntaje para el asma leve va a ser entre 0 y 3. El score entre 4 y 7 para el asma moderada y el score de 8 a 12 para el asma severa. Se hace mención de la falla respiratoria inminente, que vamos a hablar un poco más adelante. En esta diapositiva les quiero mostrar, para recordarles, la evaluación que se hace a ese nivel que está en círculo de la parte del músculo escaleno. Este parámetro, estos PRAN, se han podido validar en diferentes estudios a nivel internacional. Ahora, ¿cómo se implementa esta toma de decisiones? En la etapa 1 hay un triaje para determinar la elegibilidad del paciente al protocolo. En la etapa 2, determinar el puntaje inicial. La etapa 3, la intervención, ya sea por la enfermera o el terapista respiratorio con el médico, para escoger las etapas a seguir en función del PER inicial.
Y la etapa 4, si la condición clínica cambia, seleccionar el tratamiento a seguir. Quiero hacer mención que en la mayoría de los centros universitarios en este momento se está teniendo muy en cuenta la participación y la evaluación de la enfermera para el puntaje, sobre todo en los casos de las asmas leves, ya que les permite a ellas comenzar de una vez el tratamiento para que luego pueda venir la supervisión o la información por parte del médico. El asma leve, entonces, con un puntaje entre 0 y 3, se recomienda hacer evaluaciones cada 60 minutos. Los parámetros a tener en cuenta: frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno y el puntaje se va a efectuar cada 60 minutos. En la primera hora de tratamiento, entonces, la vía preferida es la vía inhalada y la otra vía sería a través de nebulización, pero pues nosotros estamos recomendando fundamentalmente la vía de inhalación con los puffers o inhaladores. El salbutamol en inhalación con una presentación de 100 microgramos por puff. La dosis sugerida es más de 20 kilos, 10 puff por dosis, menos de 20 kilos, 5 puff o disparos por dosis. De nuevo, esto es una recomendación. En cada institución pueden determinar el número máximo de puff, pero esta es la recomendación pues dada por la Sociedad Canadiense de Pediatría. El salbutamol nebulizado como una alternativa en una presentación que 1 mililitro trae 5 miligramos y es menos de 20 kilos, se recomienda 2.5 miligramos, o sea 0.5 de la solución en 3 a 4 mililitros de cloruro de sodio, y si es más de 20 kilos, 5 miligramos por dosis, o sea 1 mililitro diluido en 3 a 4 cc de cloruro de sodio. Este sería cómo se podría mirar el protocolo en una forma un poco más esquematizada. ¿Y qué se va a hacer? El paciente se revisa cada 60 minutos. Si el PER está igual o mayor de 4, se puede clasificar como una crisis que posiblemente se trate de una crisis moderada. Si el PER está menor o igual a 3, a consideración del médico se puede dar salida al paciente con prescripción y orientación. El asma moderada entonces es el siguiente escala que va a tener un PER entre 4 y 7. Se recomienda evaluación cada 30 minutos, los mismos parámetros anteriores, y administrar oxígeno a necesidad para mantener una saturación de oxígeno a 92%. ¿Cuál es la diferencia en el manejo con el asma leve? Que se recomienda, además del broncodilatador, la utilización de bromuro de ipratropio, salbutamol o inhalador de salbutamol a dosis según el peso, como lo hemos discutido anteriormente, y el bromuro de ipratropio en inhalador 20 microgramos por puff, a razón de 3 puff cada 20 minutos por 3 dosis. Me explico. En este caso, la frecuencia del tratamiento se hace cada 20 minutos utilizando la dosis del salbutamol de acuerdo a los kilos de peso que hemos comentado anteriormente, más el bromuro de ipratropio, 3 puff cada 20 minutos durante 3 veces, y luego se entra a hacer una evaluación del paciente. De nuevo, si se utiliza la vía de nebulización, entonces ya sean 2,5 o 5 miligramos, la recomendación es mezclarlos con 250 microgramos de bromuro de ipratropio, igualmente cada 20 minutos por 3 dosis. Una vez que se ha hecho esta primera fase, los estudios que se han hecho no han demostrado que si se sigue utilizando el bromuro de ipratropio en conjunto con el salbutamol en ese momento en urgencia sea mejor que la dosis inicial. Lo que sí está escrito o descrito es que si hay una hospitalización, cada 4 horas por 24 horas se puede repetir la asociación con el anticolinérgico. Inmediatamente después es importante
utilizar el corticosteroide por vía oral durante los 60 minutos del triaje, ya sea la dexametasona 0.6 miligramos por kilo, dosis máxima de 16, o la prednisolona 2 miligramos por kilo, dosis máximo de 50 miligramos una dosis. Y en el caso de la prednisolona, pues como ustedes bien conocen, se recomiendan 5 días de tratamiento. En el caso de la dexametasona, los estudios han demostrado que una sola dosis o 2 dosis son suficientes en este caso. A estos pacientes se les hace una evaluación y un seguimiento cada 30 a 60 minutos. De nuevo, si el paciente se mejora, entonces menos de 3 o menos de 3, entonces se puede dar de alta. Los pacientes que no mejoran, entonces después de varias horas en urgencia, obviamente van a precisar una hospitalización. Este sería el esquema del asma moderada, como está escrito en el protocolo, y vamos a pasar ahora al asma severa. En el asma severa, con un PER de 8 a 12, evaluación inmediata por el médico de urgencia, se debe proveer oxígeno para mantener una saturación mayor del 92%, la monitorización de los signos vitales cada 20 minutos durante 1 hora, hasta que, si hay respuesta al tratamiento, vamos a tener un PER de menos de 8, entonces se puede hacer un poquito más espaciada. Manejo adicional, monitoría cardiopulmonar, gases venosos, arteriales, capilares a necesidad y pues la presencia de una vena periférica. Como ustedes ya se pueden imaginar, pues el tratamiento va a ser fundamentalmente igual al caso del asma moderada, o sea, la utilización del salbutamol y el bromuro ipratropio. Y si se utiliza esteroide endovenosa, la recomendación, solumedrol, metilprednisolona 1 miligramo por kilo dosis cada 6 horas, o solucortef, el sucinato de hidrocortisona, 8 miligramos por kilo, máximo 400, seguido de 5 miligramos kilo dosis, un máximo de 400 miligramos cada 6 horas. Si no hay mejoría en el paciente del asma severa, entonces se recomienda la utilización de sulfato de magnesio a razón de 75 miligramos por kilo por dosis, máximo 2.5 gramos, y la recomendación es utilizar 3.8 cc de la solución diluida por kilo de la solución diluida a 20 miligramos por mililitro para pasar en 20 minutos. En este caso, la receta es tomar 10 mililitros de esa concentración de 1 mililitro igual a 500 miligramos, diluir con 240 NaCl para tener una concentración de 20 miligramos en 1 mililitro. Se debe tener una monitoría constante y vigilar hipotensión, bradicardia, sedación o náuseas. Este es de nuevo el protocolo tal cual se los estoy mencionando. Y en el asma severa, si no hay una respuesta, existe la opción del salbutamol nebulizado en forma continua. Para pacientes de menos de 20 kilos se recomienda 7.5 miligramos por hora, mezclar 9 mililitros de la solución 5 miligramos por mililitro con NaCl, 51 para un total de 60 y a una rata de 10 cc por hora. Paciente de más de 20 kilos sería 15 miligramos, se mezcla el doble, 18 mililitros de la solución con NaCl 42 para un total de 60 a una rata de 10 mililitros por hora. En caso de asma severa existe la opción del salbutamol endovenoso, el cual la recomendación es 1 microgramo por kilo por minuto, pero yo no quiero entrar a profundizar en esto ya que no es el tema de esta charla. Si hay una falla respiratoria inminente, entonces vamos a obtener la presencia de letargia, cianosis, disminución del esfuerzo respiratorio, una aumentación del PCO2. El paciente se tiene que evaluar obviamente de una manera urgente, con soporte respiratorio, AMBU para empezar, si es necesario, monitoría de signos vitales, el PER cada 15 minutos, acceso endovenoso, gas capilar, venoso arterial. Y una vez que el paciente esté más estable, posiblemente sea pertinente pedir una radiografía de pulmón. Este es el protocolo en caso de falla respiratoria inminente. Y para terminar, el mensaje que les quiero dejar es que la ayuda importante de un protocolo adaptado y los algoritmos
que deben de funcionar en cada institución para un manejo estandarizado de la crisis asmática, la importancia de la participación de un equipo de enfermeras y terapistas respiratorias. Hay puntos de controversia sobre el uso de medicamentos y este es realmente el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Esta es parte de la bibliografía consultada. Muchísimas gracias al Departamento de Pediatría y espero que sea todo un éxito estas controversias pediátricas 2022. Muchas gracias. Para finalizar el bloque de neonatología tendremos al doctor William Carroll, promoción 1993 Univalle, pediatra neonatólogo del Hospital Infantil Nicklaus, Miami, Estados Unidos, que nos va a presentar mejorar los resultados en su SIM, consejos pragmáticos basados en la evidencia. Primero que todo, quisiera agradecerles a los coordinadores del evento, al jefe del Departamento de Pediatría, a Carlos Velasco, a mi gran amigo John Jairo Gómez por la invitación a compartir este evento tan importante en la Universidad del Valle. En 20 minutos, este es un framework o algo que les quiero introducir de forma pragmática para tratar de ayudarlos a que mejoren lo más importante, que son los resultados con el manejo de los recién nacidos, especialmente los recién nacidos prematuros. Siempre cuando hicimos nuestro entrenamiento en pediatría, en neonatología, el gol estándar para hacer cambios siempre ha sido la evidencia la medicina basada en la evidencia, y en estos los estudios randomizados controlados son realmente el pilar que nos sirve para poder hacer cambios importantes en el manejo de la neonatología a través de los años. Sin embargo, los estudios randomizados controlados nos dan esa evidencia, pero no es suficiente para aplicarla al cambio del manejo individual de una unidad de cuidado intensivo. Un caso muy concreto, recientemente publicado, este es en el New England Journal of Medicine, el manejo de la eritropoyetina para disminuir la mortalidad o el daño severo en la hipoxia, en la encefalopatía hipóxica isquémica del recién nacido, publicado este mes pasado en el New England Journal of Medicine. Antes de esta publicación, basado en estudios randomizados controlados previos, aproximadamente un 15% al 20% de las unidades de cuidado intensivo en los Estados Unidos estaban usando esta estrategia ya para tratar de mejorar los outcomes o el pronóstico. Sin embargo, basado en este estudio randomizado controlado, recientemente publicado, vemos aquí que la eritropoyetina con respecto al placebo no mostró ningún beneficio. Pero lo más importante era que los estudios anteriores mostraban que la eritropoyetina era muy segura y por eso la gente lo estaba usando por fuera de la evidencia clásica. Sin embargo, en este estudio demostraron que la eritropoyetina no solamente no disminuye mortalidad o mejora los outcomes de los que sobreviven, sino que aumenta los efectos secundarios. Estos son estadísticamente significantes y los efectos secundarios son serios. Hay que tener mucho cuidado con los estudios randomizados controlados y trasladarlos a su práctica. Tienen que ser muy bien analizados por gente experta en análisis de estos estudios. Por eso es que la academia es tan importante en soportar la medicina. Basado en estos estudios randomizados, el objetivo principal es mejorar la calidad de sus unidades de cuidado intensivo, y esto es aplicar las técnicas o las prácticas que sabemos que pueden ser potencialmente las mejores, y otra vez es para disminuir las complicaciones y aumentar la sobrevivencia sin disabilidad mayor o severa. Esto es muy importante, no queremos tener más niños vivos, pero severamente con disabilidad severa. Para que ustedes entiendan que esto no es fácil, los remito a esta publicación. Verdaderamente el estado de California aquí en los Estados Unidos fueron los pilares en la introducción de las colaboraciones para mejorar la calidad de la atención y la regulación, el manejo de la unidad de cuidado intensivo neonatal
en los Estados Unidos. Este es un proceso que comenzó mucho tiempo atrás, en el año 1997, más de 20 años. Ustedes ven que a través de la historia, California siempre se ha caracterizado por ser los líderes en esto. En el año 2011 o 2010, California es parte de una red mucho más grande que todos conocemos, que se llama el Vermont Oxford, una red de todos los hospitales que quieran participar, se reúnen y hay una base de datos muy grandes, hay expertos que se reúnen y dan ciertas guías para mejorar la calidad en partes específicas de su unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces es muy importante la historia de que esto no es fácil, pero que a ustedes les va a corresponder tener su propia historia también. Lo que aplicamos es verdaderamente trasladar la evidencia en la práctica. Ya es como verdaderamente mejorar los outcomes de su unidad. Esto se beneficia porque usted va a estandarizar procesos, muy importante, va a hacer un esfuerzo multidisciplinario. Otra vez, nosotros siempre buscamos esa bola mágica que me dé los mejores resultados. En mi tiempo de residencia en Cali eran los esteroides. Ya vimos que los esteroides no fue la mejor alternativa. También es muy importante porque tenemos la habilidad para aprender de la experiencia y no cometer los mismos errores todo el tiempo. Y esto permite que hagamos cambios que sean sostenibles, o sea, que es un cambio que perdure, que pase a través de los años. En las unidades de cuidado intensivo hay demasiada variabilidad. Este es un ejemplo muy claro de los estudios de California, publicados en el 2015. Un outcome muy importante que es la displasia broncopulmonar en recién nacidos prematuros menores de 1500 gramos. Todos ya sabemos que la displasia broncopulmonar y la severidad está asociada con el neurodesarrollo y con la mortalidad. Si ustedes ven en esta gráfica, aquí está el porcentaje de displasia broncopulmonar o muerte, y aquí están los diferentes niveles de cuidado intensivo de la regional que hay en el estado de California. Y claro, los estados que tienen nivel 4, que son más académicos, más orientados a la medicina basada en la evidencia, más que privados, pues tienen menos variabilidad. Pero en general ustedes ven que hay unidades que les va muy mal y hay unidades que les va extremadamente bien. Resultados tan bajos como el 20% de mortalidad y vivibilidad. Estos son un ejemplo de los parámetros que ustedes quieren buscar para manejar su unidad. Ustedes quieren disminuir la muerte. Ustedes ven que eso lo lograron hacer en un periodo de 9 años. Lograron disminuir la mortalidad por un 16% casi. La leucomalacia quística periventricular en un 11%. La hemorragia intraventricular severa en un 20%. La retinopatía del prematuro que necesita tratamiento médico en un 36%. La infección nosocomial se bajó significativamente, casi un 45%. La enterocolitis necrotizante, 45%, pero no lograron disminuir verdaderamente la enfermedad pulmonar crónica. Ahora en el Quality Improvement, ustedes tienen Quality Improvements ya establecidos en el hospital para disminuir la hemorragia intraventricular, para, por ejemplo, aumentar los esteroides prenatales, la cabeza en línea media por los primeros 7 días, la mínima intervención, etcétera, etcétera, etcétera. O para la retinopatía severa, ya sabemos cómo manejar el oxígeno, mejorar la nutrición y optimizar principalmente la exposición a la leche materna, etcétera, etcétera, etcétera. La infección nosocomial en mi hospital, no hemos tenido infección nosocomial por líneas en los últimos 4 años. Y esto es basado en Quality Improvements del Vermont Oxford, que fueron participantes
el hospital donde yo trabajo. Electrolytis necrotizantes, ahora todos los hospitales tenemos donor breast milk, tenemos disminución de la exposición de antibióticos sin ninguna necesidad. Usted los coloca, los quita temprano si no se necesitan, etcétera, etcétera. Pero todos los outcomes en enfermedad pulmonar crónica, fíjese que no logramos disminuirlos. Los estudios colaborativos son muy específicos para lo que ustedes quieran mejorar. Y es por eso que lo primero que ustedes tienen que saber es cómo les va a ustedes. Ustedes tienen que tener una línea base, tienen que tener una base de datos donde les diga cuánto es su tasa de recién nacidos que sobreviven en el delivery room, menores de 1000 gramos, cuál es su tasa de mortalidad en la unidad de transmisión neonatal, cuál es su tasa de infección nosocomial, cuál es su tasa de hemorragia intraventricular, de hemorragia intraventricular severa, de retinopatía del prematuro, todos los outcomes, la incidencia de enterocolitis necrotizante, la infección nosocomial tan importante como ya lo mencioné antes, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que construir la base de datos. No hay otra alternativa porque si ustedes van a hacer alguna intervención, para poder saber si esa intervención es efectiva, tienen que tener un baseline. Hacer la intervención y mirar qué pasa. Hay intervenciones ya muy claras para qué tenemos que hacer en la sala de operaciones, en la sala de partos. Si ustedes ven aquí, están los que no participaron, como la estadística basal, las NICUs que hacen Quality Improvement como mi NICU, que hace Quality Improvement, y las NICUs que colaboran con otras NICUs para mejorar sus outcomes. Entonces, si ustedes ven los que trabajan a nivel basal, pues realmente no hay ninguna mejoría en su calidad, muy estática. Los que trabajan en forma colaborativa, ustedes ven que se hace la intervención, pero el efecto más grande es los que trabajan en colaboración con otras unidades de cuidado intensivo. Los que no trabajan con otras unidades de cuidado intensivo, sino participan con Quality Improvement en su propia unidad, definitivamente hay una mejoría con respecto al basal, pero la mejor mejoría es cuando usted colabora con otras unidades. Cali tiene muy buena atención neonatal, lo que yo creo, en muchos centros, pero ahora los centros se tienen que unir para precisamente colaborar y mejorar sus outcomes. El hecho de no intubar los recién nacidos, hay también Quality Improvement para eso, y eso es algo muy importante para disminuir la incidencia de enfermedad pulmonar crónica, evitar la intubación en el delivery room. Están aquí con detalles todo lo que la gente cree que podemos hacer para disminuir la hemorragia intraventricular, colocarlos todos en CPAP, si es posible, mínimo, hacer las rondas diarias y explicarles cuál es su objetivo. La administración de surfactante en estos casos fueron muy importantes, los criterios de extubación, tener criterios para evitar el tratamiento de medicina del reflujo, la restricción de líquidos, tener criterios para usar esteroides pronatales, cuál plan de esteroides pronatales usted va a hacer, etcétera, etcétera, todo está estandarizado. Y haciendo esta implementación, este es un caso que es una sola unidad, la cual implementa todo esto en su propia unidad y lograron disminuir en menores de 23 semanas la incidencia de IP de 31% al 1.6%, pero esto es muy magnificado porque ustedes tienen muchos recién nacidos. Ellos usaron un cutoff muy alto, 33 semanas, uno ya no ve IP en recién nacidos de 32 semanas, 31, 30, 29, 28, eso ya no se ve IP. El IP se ve ya en menores de 28 semanas y el grupo que nos estamos enfocando, esos recién nacidos muy prematuros, 22, 23, 24, 25 semanas. Otra tecnología, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Ustedes quieren intervenir, por ejemplo, con la tecnología del CPAP de burbuja. Son unidades de cuidado intensivo neonatal en el mismo California, que creyeron que lo que más necesitan ellos es la implementación del CPAP, y con el solo CPAP de burbuja
ellos disminuyeron su incidencia de IP del 30 al 4%. O sea, lo importante es qué estrategia usted utilice cuando la implemente, mírala si le está sirviendo, si está haciendo algún efecto sostenible, como por ejemplo en este hospital que demostraron su experiencia en 5 años. Los esteroides prenatales, definitivamente en California, los más altos son los en las unidades que participan en Quality Improvement colaborativo. Ustedes ven que es el 91%, pero en general en el estado de California es muy alto el uso de esteroides prenatales en sus unidades de cuidado intensivo. El éxito, aquí vienen los resultados también, igual, el porcentaje de CPAP de los pacientes fue lo que más mejoraron, etcétera. Lo más importante es que estamos buscando impactos a largo término, no impactos cortos, no impactos por una semana, por 2 semanas, son impactos muy importantes que van a afectar el pronóstico de ese recién nacido a muy, muy largo plazo. Lo refiero a este estudio, ya para acabar, en pediatría del 2020, el estado de California coloca cuál ha sido su trayectoria en los últimos 10 años, más de 49.000 recién nacidos menores de 1.000 gramos, y ustedes ven que el objetivo de ellos era mirar cuál era la supervivencia sin movilidad mayor, o sea, la ausencia de muerte, la ausencia de bipidio, enfermedad pulmonar crónica, la ausencia de hemorragia ventricular severa, no tener infección nosocomial, no tener enterocolitis, disminuir la retinopatía severa o la leucomalacia severa, y ustedes ven que en un periodo de 10 años, cómo han aumentado, y ciertas unidades mucho mejores, ciertas unidades son menos, pero en general la tendencia para todo el estado de California es a mejorar. Ellos lograron colocar que solamente en menores de 25 semanas, 30% lograron estar en CPAP, de 25 a 27, 65% en CPAP, de 37 a 22 semanas el 74% en CPAP. O sea, ellos logran mejorar dramáticamente, pero dramáticamente en un periodo extendido, no esperen resultados en corto plazo, esperen los resultados sostenidos, va a haber una variabilidad, meses mejores, meses peores, hasta que llega una estabilización de una curva y aprende que hay de todos modos siempre espacio para mejorar, independientemente de que usted crea que ya es muy bueno. Si su hospital dice, no, nosotros somos muy buenos, aún así usted tiene espacio para mejorar aún más. Entonces, yo creo que aquí ya termino con la conferencia. Muchísimas gracias por la invitación a la maravillosa Universidad del Valle. Gracias.